Capítulo 5. El profeta Ageo y el profeta Zacarías, hijo de Idó, se dirigieron a los judíos que vivían en Judea y en Jerusalén en nombre del Dios de Israel, que seguía con ellos. Con esto, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Josadac, decidieron construir la casa de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces vinieron a ellos Tatnaía, gobernador de la provincia del otro lado del río, y Setar-Boznai con sus consejeros, y les dijeron: ¿quién les ha ordenado levantar esta casa y sus muros? Y preguntaron: ¿quiénes son los hombres que construyen este edificio? Pero la mirada de Dios estaba sobre los dirigentes de los judíos, y no los obligaron a interrumpir la obra mientras se consultaba al rey Darío y hasta recibir una carta suya acerca de esto. Copia de la carta que escribió Tatnaí, gobernador de la provincia del otro lado del río, al rey Darío, juntamente con Setar-Boznai y sus consejeros, los persas de la otra orilla del río. Al rey Darío, paz. Comunicamos al rey que hemos ido a la provincia de Judea, a la casa del Dios grande. La están construyendo con piedras talladas y se colocan las maderas en los muros. El trabajo se hace con mucho esmero y adelanta rápidamente en sus manos. Hemos preguntado a los ancianos y les hemos hablado así: ¿quién les ha ordenado edificar esta casa y terminar este santuario? También hemos preguntado los nombres para dártelos a conocer, y pusimos por escrito los nombres de los que están al frente de ellos. Ellos nos dieron esta respuesta: nosotros somos servidores del Dios del cielo y de la tierra, y estamos reconstruyendo la casa que fue construida hace muchos años. Un gran rey de Israel la construyó y la terminó, pero luego que nuestros padres hicieron enojarse al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, al caldeo que destruyó esta casa y desterró al pueblo a Babilonia. Sin embargo, el año primero de Ciro, rey de Babilonia, éste dio un decreto para que esta casa de Dios fuera reconstruida. Los vasos de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había quitado al templo de Jerusalén y transportado al templo de Babilonia, fueron sacados de allí por Ciro y entregados a un hombre llamado Sesbassar, al que nombró gobernador, diciéndole: toma estos vasos y ve a llevarlos al templo de Jerusalén, y que la casa de Dios sea reconstruida en el mismo lugar. Entonces Sesbassar vino acá y echó los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde aquel tiempo hasta ahora se va construyendo, y aún no está terminado. Ahora, si al rey le parece conveniente que se hagan investigaciones en la casa de los tesoros del rey en Babilonia, con el fin de averiguar si hubo una orden del rey Ciro para la reconstrucción de esta casa de Dios en Jerusalén, que el rey nos transmita luego su voluntad en este asunto. Darío favorece la construcción del templo. Capítulo 6. Entonces el rey Darío dio orden de hacer investigaciones en la casa de los tesoros de Babilonia, donde se depositaban los libros, y encontró en Ecbatana, fortaleza situada en la provincia de Media, un rollo en que estaba escrito lo que sigue: en el primer año de su reinado, el rey Ciro ha dado esta ordenanza referente a la casa de Dios, la que está en Jerusalén: que se pongan los cimientos de la casa y que la levanten con el fin de ofrecer en ella sacrificios. Dicha casa tendrá 30 metros de alto y 30 de ancho, y se pondrán 3 hileras de piedras talladas con una madera. Los gastos serán costeados por el rey. Además, los vasos de oro y plata que Nabucodonosor sacó del templo de Jerusalén y se llevó a Babilonia serán devueltos y llevados al templo de Jerusalén, al lugar donde estaban depositados en la casa de Dios. Y por tanto les digo a ustedes que Tatnaí, gobernador de la provincia del otro lado del río, Setar-Boznai y los consejeros persas que viven al otro lado del río, que no se metan en esto, que el gobernador de los judíos, junto con sus dirigentes, construyan esa casa de Dios en su lugar. Esta es la orden que damos acerca de lo que deben hacer referente a aquellos dirigentes judíos para la construcción de esta casa de Dios. Les pagarán los gastos exactamente y sin interrupción, con las entradas de los impuestos del otro lado del río destinados al rey. Luego les entregarán cada día y sin falta, a pedido de los sacerdotes de Jerusalén, lo necesario para los sacrificios al Dios de los cielos: novillos, carneros, corderos, trigo, sal,
vino y aceite. Y con esto ofrecerán sacrificios gratos al Dios de los cielos, y rogarán por la vida del rey y de sus hijos. Además ordeno lo siguiente: si alguien se opone a esta ordenanza, le sacarán una viga de su casa y lo ahorcarán en ella, y su casa será reducida a un montón de escombros como castigo por su rebelión. Y el Dios que allí hace habitar su nombre, aplaste a todo rebelde, rey o pueblo, que vaya en contra de esto, y trate de destruir esa casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden, que sea puntualmente cumplida. Y Tabnaí, gobernador de la parte de acá del río Setar-Bosnai, y sus consejeros actuaron conforme a la orden del rey Darío, y los dirigentes de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito según lo dicho por el profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Y dieron término a la obra según la orden del Dios de Israel y los decretos de Ciro y Darío. La casa fue terminada el día 3 del mes de Adar del año 6 del reinado de Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes y levitas y los demás que habían vuelto del destierro, celebraron con alegría la consagración de esta casa de Dios, ofreciendo en esta solemnidad 100 novillos, 200 carneros y 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos de acuerdo al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Los que habían vuelto del destierro celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los sacerdotes y levitas se habían purificado juntos y todos estaban puros. Sacrificaron pues la Pascua para todos los que habían vuelto del destierro, para sus hermanos sacerdotes y para sí mismos. Los israelitas que habían vuelto del destierro comieron la Pascua con todo lo demás que se habían apartado de la gente del país para no ser más impuros como ellos, y se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los ácimos, pues estaban muy contentos porque Yahvé había cambiado las disposiciones del rey de Asiria a su respecto y les había permitido continuar la obra de reconstrucción de la casa del Dios de Israel.